Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. Disculpen la tardanza, que el programa que utilizo en el internet para hacer las diapositivas para ustedes, en el último momento decidió darse por vencido, se les cayó el servidor y al final de cuentas tuve que hacerlo todo manual desde mi computadora. Así que desde antemano les ruego una disculpa por ello. Amén. Así que, pero ¿qué les parece si entramos a la palabra del Señor el día de hoy, aprovechando bien el tiempo para que no se nos haga tarde? En especial para ustedes, ¿no? Los que todavía se preparan para el día de mañana, que tienen que hacer sus lonches, arrestar, los que tienen hijos, la ropa y los útiles para los niños. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo para que todos podamos participar, en este caso de la clase del Señor, tranquilamente, a gusto, alegres, gozosos, porque el Señor nos ha permitido un día más de poder estar reunidos aquí para la gloria de su nombre. Amén. Así que en el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. Vamos a entrar al siguiente bloque que tenemos en el capítulo 5, el siguiente bloque de versículos donde se habla de la autoridad de Jesucristo. Amén. Así que vámonos a la lectura el día de hoy. Como siempre, cuando iniciamos el primer bloque de versículos en la primera ocasión, basado en su tema, pues leemos todos los versículos y después pues iremos desglosando los versículos poco a poco para la gloria del Señor. Amén. Así que vamos, el libro de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 29, los cuales dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El bloque de versículos, el título que sale ahí dice la autoridad del Hijo. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24 en adelante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Amén, gloria al Señor. En los versículos que vamos a estar meditando el día de hoy van a ser los primeros dos versículos, el 19 y el 20, el cual dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Así es, mis amados hermanos, a pesar de que no tuvimos la oportunidad de terminar la diapositiva con el programa que tenemos, y alcanzamos cuando menos la primera parte, y la segunda parte pues van a ver solamente fotografías que tuve que tomar de mi pantalla de mi computadora, pero que de igual sirve de la misma manera, ¿no? Para glorificar el nombre del Señor en el enriquecimiento que tenemos acerca de la palabra de Dios. Amén. Así que vámonos a las notas de estudio. Como introducción, bien, ahora bien, en esta, perdón, se me trabó la lengua. En esta defensa hablaremos 5 puntos, donde los primeros 3 hablaremos de la relación del Padre con Jesucristo, y en los últimos 2
Hablaremos de la actitud tomada por Jesucristo en relación con la o con su relación que tiene con el Padre. Número uno, hablaremos de que en este caso Jesucristo establece su identidad con Dios. Él también establece que su identidad no se basa tanto en la igualdad con Dios como en la obediencia total. Número tres, Jesús establece que esta obediencia a Dios no consiste en la sumisión a su poder, sino más bien en la sumisión a su amor. Número cuatro, nos habla de la confianza que Jesucristo tiene en el Padre. Y número cinco, nos habla, del intrépido, o como decimos algunas veces en nuestras tierras, lo aventado o lo valeroso que fue Jesucristo mientras él se encontraba en la tierra. Ahora bien, número uno, Jesucristo establece su identidad con Dios. En otras palabras, la verdad que sobresale de Jesús es que en él vemos a Dios. Si nosotros quisiéramos conocer los sentimientos de Dios a la humanidad, o cómo Dios ve el pecado, o cómo Dios ve en verdad la condición de la humanidad, solo tendríamos que mirar a Jesús, porque tanto sus palabras como sus acciones son las palabras y acciones de Dios. Aún como nuestro Señor Jesucristo en otras ocasiones, que le digo, no queremos mencionar muchos detalles de ello para no ser repetitivo en la próxima clase, pero Él dice que Él no viene a hacer su propia voluntad, sino más bien viene a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Así que sabemos que nuestro Señor Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo verdaderamente porque el Padre se lo había encomendado, ¿no? Entonces Él establece en este caso en particular como Él, todas sus palabras y sus acciones, en realidad son las palabras y acciones del Señor, y que al final de cuentas, si queremos ver alguna incluso de las cualidades, si pudiéramos decirlo así, de nuestro Dios, simplemente tendríamos que mirar a Jesús. Como dice incluso el apóstol Pablo, en los tiempos de antes el Padre nos habló a través de sus profetas, a través de sus santos hombres, pero hoy dice, nos ha hablado a través de su Hijo. Gloria al Dios por eso. También nosotros tenemos en el número 2, están unidos los dos, el 2 y el 3, pero vamos a hablar del 2, el cual dice que Él establece que su identidad no se basa tanto en la igualdad con Dios como en la obediencia total. Jesús hacía lo que Dios quería que hiciera porque su voluntad estaba sometida a la voluntad de Dios, y es por eso por lo que vemos a Dios en Cristo. Incluso podemos recordar cuando Jesucristo estaba a punto, como decimos nosotros, ¿no?, de tirar la toalla, entre comillas, por supuesto. Él llega a decir, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final de cuentas, nosotros podemos decir, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo se basa más bien su identidad, no tanto en la igualdad como Dios, aunque Él lo recalca y Él dice que Él es el Hijo de Dios. A los judíos en muchas ocasiones parece que se lo repite, porque incluso cuando él le preguntan, dínoslos, ¿por qué no nos lo dice de una vez abiertamente? Y le dice, se los he dicho, pero no me habéis querido creer. Incluso en ocasiones le dice, no me creáis, dice, a mí, créeme las obras que yo hago, porque las obras son las que indican que yo soy aquel que Dios me envió. Así que le digo yo, en este caso en particular, Jesús establece que su identidad con el Señor no es tanto en la igualdad con Él, en ser Dios, sino más bien en el cómo Él obedecía totalmente al Señor. Número 3, Jesús establece que esta obediencia a Dios no consiste en la sumisión de su poder, o a su poder, perdón, sino más bien a su amor. O sea que una breve descripción de la relación entre Dios y Jesús es una unidad de mente, de voluntad y de corazón, la cual es una unidad de Dios, perdón, de amor. Y como yo puse ahí el único versículo que puse fue ese, porque me vino a la mente aquel relato bíblico que nos habla de Jesús como el buen pastor, y en el Juan capítulo 10, versículo 17 exactamente dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
O sea que Jesús establece que esa obediencia que tiene a Dios no es precisamente o totalmente por el poder del Padre, sino más bien por ese amor que existe entre el Padre y Él. Así como nosotros hemos compartido en algunas ocasiones con mi esposa, incluso hoy mismo veníamos hablando de ello, que le venía diciendo yo en una oración que estaba orando en la mañana, y yo le decía al Señor, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos vivir para ti, hacer tu voluntad, desenvolvernos en el propósito que tú tienes para nuestras vidas, pero que lo hagamos no por obligación, no por temor, no por mandato, sino más bien por amor a ti. Porque es muy, muy diferente, como dice el apóstol Pablo, si lo hago por obligación, o sea, prácticamente no le queda de otra, ¿no? Pero qué mejor de que nosotros pudiéramos servir a nuestro Dios por amor a Él, lo cual es totalmente diferente. Es una experiencia muy, muy, muy diferente en el sentido, en tu manera de pensar, en la manera de dirigirte a Dios, en la manera de hacer la obra que el Señor te ha encomendado. Ya no vas a hacerla, como decimos, porque tengo que hacerla, como nosotros no estamos aquí con ustedes porque me siento obligado por Dios, sino más bien me siento agradecido con Dios por haber salvado mi vida y sobre todo, ¿no? Por habernos tenido, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Por, como dice, por dignos de poder compartir la palabra del Señor. Nosotros lo hacemos por amor, por agradecimiento a Dios, por habernos salvado y por, en este caso en particular, habernos dado esa oportunidad de poder servir en su obra. En la vida del cristiano no es precisamente es algo que esto te tocó y de ahí no sales. El Señor le damos gracias, no porque nos ha pasado por diferentes etapas en nuestra vida. Hemos servido en diferentes áreas, en este caso en particular en la iglesia, pero que al final de cuentas cada uno de esos pasos te ayudan para que tú vayas formando tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de afirmarte, afianzarte en las cosas de Dios. Vas a encontrar subida, vas a encontrar bajadas, vas a encontrarte incluso con paredes en ocasiones, te va a tocar sonreír, te va a tocar reír de alegría, te va a tocar llorar incluso por tristeza, por dolor, por angustia, por desesperación, pero que al final de cuentas todo es un proceso para que cuando llegue el momento en el que el Señor te afiance en su propósito, tú sepas hacerlo con alegría y gozo de corazón. Le digo, no podemos abarcarlo por supuestamente todo, ¿no? Y va a haber momentos donde vamos a faltar o vamos a fallar en algunas áreas, pero cuando menos en las áreas en las que el Señor le ha confirmado en su vida que usted haga conforme a su voluntad, pues permita el Señor que nosotros estemos enteramente enfocados a hacerlo totalmente con alegría y con deseo del corazón. No por obligación, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y ya cuando es por obligación, pues no le queda de otra, pero más bien hacerlo con gozo, ¿no? Y con alegría para la gloria de su nombre. Amén. Y como les digo, así Jesucristo, Él establece que esta sumisión que tenía al Padre, hacia el Padre, era precisamente por amor. Ahora bien, también los números 4 y 5, los puntos 4 y 5 nos hablan, en este caso en particular, el número 4, de la confianza que Jesucristo tiene en el Padre. O sea, Jesús le da a entender a estas personas que las maravillas de Dios estaban apenas comenzando, perdón, y que a pesar de los atentados de muerte que acababa de recibir o percibir de parte de los judíos que alegaban con él, nada ni nadie le podría impedir que culminara con la obra que Dios le había encomendado que hiciera. En otras palabras, Jesucristo estaba seguro que tenía un futuro, un porvenir, donde tendría que cumplir con la voluntad de Dios. Y sabía que a pesar de lo que tramaran estos judíos, tanto los líderes religiosos como aquellas personas que no le aceptaron, no importaba absolutamente nada de lo que ellos tuvieran bajo la manga con el fin de hacerle daño, con el fin de refrenarle, con el fin, en este caso, de destruirle.
para que en este caso él no continuara con la obra de Dios, creyendo ellos que él no estaba bajo la voluntad de Dios. O sea, no importaba lo que venía en un futuro, en este caso en particular, Jesús sabía que el Padre lo iba a llevar, en este caso, hasta cumplir ese propósito que tenía para su vida. Como él mismo dijo, esto de aquí es un inicio, cosas mayores vas a ver más adelante. Como en este caso en particular, a él se le ajusticiaba por haber hecho caminar a un paralítico, aquel paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, como hablamos en las clases pasadas, pero Jesús le dijo, si con esto a ustedes les sorprende, incluso al decirles yo que Dios es mi Padre, pues espérense a ver lo que viene en los próximos días o tal vez en los próximos años, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, donde Jesucristo se toparía con la viuda, aquella viuda donde tenía a su único hijo y lo resucitó de los muertos, donde Lázaro estuvo no solamente muerto, sino que ya tenía 4 días, o sea, ya tenía varios días donde ya incluso su hermana dice, Señor, ya apesta, o sea, ya hiede, ya posiblemente los gusanos carcomieron en su cuerpo y al final de cuentas Jesucristo lo resucitó y al final de cuentas, ¿no? Estos líderes religiosos malvados, a pesar de que Cristo lo había resucitado, estaban buscando cómo matar a Lázaro una vez más. Pues el Señor sabía y confiaba en el Padre que el Señor lo llevaría hasta culminar. Incluso conociendo él al Padre, haciendo la voluntad del Padre, aún en sus últimos días, él sabía que el Padre, al final de cuentas, no le pasaría por alto el que no subiera a la cruz, sino que lo llevaría para que cumpliera todo el propósito y la voluntad de Dios, y que Dios, por supuesto, le levantaría aún a él de los muertos. Así que nuestro Señor confiaba verdaderamente en el Padre. Y el último punto nos habla de lo intrépido, o como decimos, o dijimos hace un momento, de lo aventado y lo valeroso que fue nuestro Señor Jesucristo mientras Él estaba aquí en la tierra. En otras palabras, conociendo Jesús los corazones de los hombres, sabía que se encontraría con muchas oposiciones, pero con todo y eso, lo único que le interesaba a Jesús era cumplir con la voluntad del Padre y que no menguaría ni cambiaría la verdad de Dios por querer librarse de las amenazas de muerte en su contra. O sea, como nosotros sabemos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue una persona inquebrantable y que a pesar de que él conocía el corazón del ser humano y que él sabía que muchos iban a atentar en contra de su vida y que incluso él tenía que llegar hasta la cruz y no solamente de llegar a la cruz, de cómo iba a llegar a la cruz, a tal grado de que cuando estaba orando en el Getsemaní, la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre y acuérdense que hemos hablado que esas gotas de sangre que salen en el cuerpo de Jesucristo tenía que ver con una angustia terrible porque sabía lo que iba a padecer. No lo había experimentado antes, pero sabía el dolor, el sufrimiento, el desgarre, incluso la desfiguración que tendría él en su cuerpo a tal grado que dice la Biblia que quedó totalmente desfigurado, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a llegar, perdón, de una manera terriblemente con su cuerpo destruido a la cruz, con todo y eso fue valeroso, fue aventado, no tuvo temor de ninguno de ellos, no cambió la verdad de Dios por la mentira para querer librarse de la muerte, ni tampoco dijo voy a mentir para pasármela bien, para que todos me traten bien, sino más bien su deseo y su anhelo siempre fue el hacer la voluntad de Dios. Con todo y eso le digo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue una persona totalmente valerosa. Ahora bien, ¿qué puede enseñarnos la palabra del Señor para nuestras vidas en este momento? Pues déjeme decirle que la Biblia también puede hablarnos, en este caso, 5 puntos que pueden aplicar a nuestra vida en relación a lo que acabamos de leer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Número 1,
nos puede enseñar que en nosotros también se puede notar nuestra identidad con Dios. No precisamente en cuestión al poder de Dios, sino más bien en la relación de hijos al Padre, en cuanto a la manera de acercarnos a Él y la manera de vivir para Él. Como nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 12, en este caso cuando habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como Cristo lo confirma también con los discípulos más adelante, en el capítulo 20, donde se le aparece a María Magdalena y que le dice: no me toque porque aún no he subido al Padre. Él le dice: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que nosotros también podemos ver nuestra identidad con Dios en relación a cómo Él ha venido a nuestras vidas, nos ha salvado, cómo es nuestra relación con el Padre y cómo es al final de cuentas la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el sentido de que en este caso en particular nosotros tenemos por Padre al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como la Biblia también nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y que una vez más el apóstol Pablo, no recuerdo si es en su carta a los Gálatas, él dice: tenemos la mente de Cristo. Así que todas esas cualidades o virtudes o títulos o actitudes y caracteres de nosotros nos pueden ayudar a nosotros a darnos cuenta que también podemos identificarnos en este caso con nuestro Dios, pero como les digo, en nuestra relación de padres a hijos. Número dos, también nos enseña que nuestra identidad con Dios no sea precisamente en una igualdad, sino más bien en nuestra obediencia total a Él. No como algunos han dicho por ahí, que así como somos hijos de Dios, ahora somos los Jehová Junior, como algunos lo han mencionado por ahí por las redes sociales, que nosotros hemos sabido, pero reservamos su nombre por respeto a la persona. Al final de cuentas sabemos que Él dará cuentas a Dios por todo lo que ha dicho, por todas las blasfemias y la incoherencia en sus predicaciones, pero que al final de cuentas en nosotros nos ayuda a entender en este caso en particular que nosotros, nuestra identidad con Dios depende en este caso de la obediencia a Dios, y no precisamente porque nos consideremos en poder con Dios y que incluso estas personas junto con otros se creen que son pequeños dioses que pueden hacer y decir como a ellos les plazca. Así no son las cosas, mi amados hermanos, sino más bien que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, yo entiendo y comprendo que todos y cada uno de nosotros tengamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos en la vida, y no está mal, no hay pecado en ello, sino más bien me refiero a que en todas las cosas que anhelemos hacer, en todas las cosas que deseamos tener en esta vida, siempre consideremos a nuestro Dios, pidámosles a Él dirección para lo que nosotros queremos hacer, que siempre sea la voluntad de Dios en nuestra vida, y a su debido tiempo el Señor nos hará notar si las cosas que anhelábamos o deseábamos o que queríamos hacer, en este caso en particular, estaban bajo la voluntad de Dios. Porque como siempre hemos dicho, ¿no? Una reseña por aquí o por allá, nosotros anhelamos muchas cosas, a veces grandes, a veces pequeñas, pero que no todas nos pueden hacer bien, ¿no? Algunas de ellas pueden llevarnos a un tropiezo, donde tal tropiezo nos puede llevar incluso a que nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, y no digamos, ¿no?, arrastrar con nosotros a nuestra familia, pero que sea siempre nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios, así como Cristo dejó su voluntad a la voluntad del Padre, ¿no? Aún hasta en los últimos momentos. Dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Número 3, que esta obediencia hacia Dios no sea solamente
en sumisión al poder de Dios, sino más bien que sea por el amor a Él y que ese amor se vea reflejado incluso entre nosotros. Como decía hace un momento, ¿no? Que en mi oración yo decía, Señor, que nosotros lo hagamos no porque sepamos que tú eres Dios, no porque entendamos que si no lo hacemos nos saldremos de tu voluntad, nos saldremos en este caso del propósito que tienes para nuestra vida y terminarás condenándonos. O sea, no por miedo ni temor ni nada cosa semejante, sino más bien que lo hagamos por amor a ti, en agradecimiento por habernos salvado y por habernos dado la vida. Pero aún así, nosotros podemos ver en este caso en particular que en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 35, dice, en este caso nuestro Señor Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, nosotros íbamos a mostrar si verdaderamente éramos discípulos de Jesucristo al mostrar ese amor los unos para con los otros. También el apóstol Juan denota esto en la primera carta, en este caso primera de Juan capítulo 4 versículo 20 al 21, donde se habla que Dios es amor, dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, como les dije, no precisamente por temor a Dios, sino por amor a Dios. Que todas las cosas sean por nuestro amor a nuestro Dios que nos ha salvado. Y ese amor se muestra aún para con los hermanos. Y el hacer la voluntad de Dios se muestra incluso en ese amor para quienes están cerca de nosotros, porque incluso Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en esos dos grandes mandamientos. Amarás a tu Dios. No dice temerás, le tendrás miedo porque si no haces su voluntad te echa al infierno. No, no, no. Él lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tus mentes. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que al final de cuentas, Jesucristo dijo, en estos dos mandamientos están compuestos, resumidos, toda la ley y todos los profetas. O sea, todo basado al amor. Entonces nosotros, por amor a nuestro Dios, pues vamos a amar a nuestros hermanos y en el amor a nuestros hermanos se mostrará nuestro amor con nuestro Dios, ¿no? Y al final de cuentas, por amor a aquellos que están alrededor de nosotros, nosotros predicaremos el Evangelio y si predicamos el Evangelio es por amor a nuestro Dios, no por temor, no por su poder, no por cualquier otra cosa, sino por amor sola y únicamente a nuestro Dios. Número 4, que en la vida, o sea, nos muestra también que en la vida nuestra confianza se encuentra sola y únicamente en Dios. Sabemos que algún día moriremos, tarde que temprano tendremos que dejar esta vida, pero que mientras nos encontremos aquí, confiemos plenamente en que Dios hará su voluntad con todos y cada uno de nosotros, hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Por supuesto, si nos mantenemos en sus caminos, y que al final estaremos en su presencia para siempre. Así que como nosotros como yo, en este caso en particular, perdón, escribí el versículo de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, donde dice Jesucristo mismo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare y os prepare lugar, perdón, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que nosotros también
podemos tener esa confianza solamente en Dios. Como incluso hablamos, no recuerdo si fue la clase pasada, antepasada, que algunos tenían la confianza en las criaturas de Dios, en los monumentos, pinturas, etcétera, pues que nuestra confianza esté puesta solamente en Dios, no en el dinero que ganamos, no en el que ahora tengo un buen trabajo, no en el que ahora no me falta absolutamente nada, que tengo mi refrigerador lleno, que ambos, los padres, ambos trabajamos y tenemos lo suficiente, no que nuestros hijos están en las mejores escuelas, etcétera, etcétera, sino que nuestra confianza, en este caso de nuestros logros en la vida, esté puesta solamente en nuestro Dios. O sea que en todo lo que hagamos, si lo ponemos en la voluntad, en las manos de Dios, y estamos confiados de que Dios hará con su voluntad, sabiendo lo que es mejor para nosotros en esta vida, y en especial cuando nos tratamos de hablar en el sentido de predicar la palabra del Señor, de que el Señor nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a dar entendimiento para con su palabra y nos va a dirigir hacia aquellas personas que pueden beneficiarnos espiritualmente y que al final de cuentas, al hacer la voluntad de Dios, todos y cada uno de nosotros pues abriremos nuestros ojos, por supuesto, en la presencia de nuestro Dios. Así que esa es nuestra confianza, como dice en este caso uno de sus apóstoles, ¿no? De que vamos en buenas manos, las cuales es nuestro Dios, que nos guiará a través, perdón, a través de su Santo Espíritu y nos ayudará a culminar ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. O sea que no habrá duda en nosotros que a pesar de lo que veamos en el futuro, por muy negro que lo veamos, por muchas personas que se opongan dentro y fuera de la iglesia, al final de cuentas tenemos la confianza de que Dios nos va a ayudar absolutamente a todos aquellos que desean disponer su corazón en sus manos y su voluntad para que el Señor obre nuestras vidas conforme a la voluntad de Él. O sea que al final de cuentas el Señor nos hará entender nuestro pro y nuestras contras. O sea, nos hará mostrar lo que hicimos bien y lo que no hicimos tan bien tampoco. También nos lo mostrará, perdón. Que no lo hicimos de la mejor manera, traté de decir. Porque la Biblia nos narra que vendrá el día en que el Señor hará juicio y nos dará conforme a las cosas que hayamos hecho, en este caso sea bueno o sea malo. Como les digo, nuestra confianza está puesta en que nuestro Dios nos ayudará a seguir adelante hasta los últimos días de nuestra vida. Incluso, como no, como algunos han tenido la oportunidad, incluso hasta en el hecho de muerte. O sea, me refiero a los instantes antes de morir, como se ha dado testimonio en muchas ocasiones de personas que han hablado sus últimas palabras con unas personas acerca del anhelo y el deseo de que ellos vinieran a los pies de Cristo. Muere la persona y poco tiempo después, pues estas personas se rinden a los pies del Señor, como les hablé de aquel muchacho que nos tocó predicarle que estaba con cáncer en sus días terminales. Al final de cuentas no podía sostener la Biblia y le dijo a su primo que se la leyera y al final de cuentas su primo, después de la muerte de este, pues vino a los pies del Señor, ¿no? O sea, así que estamos confiados que aún hasta en el último momento de nuestra vida el Señor nos llevará en victoria predicando la palabra del Señor, nos sostendrá, nos guardará en los momentos difíciles cuando vengan en nuestra contra y nos ayudará a seguir adelante aún como lo decimos nosotros, aún cuando lo veamos que estamos ya en las últimas, ¿no? Así que el Señor es bueno y misericordioso para con nosotros. Por último, en este caso en particular, número 5, nos muestra también que como Cristo, nosotros también enfrentemos con valentía, perdón, a este mundo. Todos sabemos que en la actualidad es muy difícil vivir esta vida, con todos estos desastres políticos, morales y de injusticia social que existen. Todavía vemos personas que anhelan el verdadero amor y la verdadera paz reinen sobre este mundo. Pero de antemano, sabemos que no ocurrirá sino hasta que venga Cristo una vez más sobre la tierra. Con todo, a pesar de la opresión que podamos experimentar de parte del mundo, nosotros debemos de
presentar con toda valentía la verdad del Evangelio de Cristo. Y aun cuando nos encontremos en peligro de muerte, que no, que no haya nada ni nadie que pueda movernos de esta gran verdad, ¿no? Como incluso algunos han dado testimonio, yo recuerdo uno de ellos donde el hijo narraba acerca de su experiencia que tuvo, horrorosa en este caso en particular, hacia su padre, porque ellos iban a predicar a una región hostil. Estos soldados que estaban de retén los detuvieron, no querían dejarlos pasar. Al final de cuentas querían al padre del muchacho obligarlo a negar a Cristo y este no se negó. Al final de cuentas empezaron a mutilarlos. Dice que empezaron, él contaba que a su padre empezaron a cortarle con unas tijeras los dedos ahí enfrente de ellos, enfrente de toda su familia. Le empezaron a cortar las manos, los brazos, hasta que finalmente pues lo descuartizaron, ¿no? Y él murió en el proceso. Pero con todo y eso, el Señor fue valiente y predicó la palabra del Señor. Incluso su hijo, él decía que él anhelaba tener esa fe, ese deseo de servir a Dios como lo tenía su padre. O sea que nada le haga menguar de predicar la verdad como muchos lo han hecho hoy en día, que con tal de quedar bien con la gente o con tal de recibir favores o beneficios de la gente, cambian la verdad por mentira y al final de cuentas resulta que no eran ni pastores, no eran ni ovejas, sino que eran lobos rapaces aprovechándose de todas aquellas ovejas humildes que de todo corazón querían vivir y servir al Señor, como nosotros podemos verlo. Incluso últimamente salieron en las noticias de este hombre de una iglesia tal, donde al final de cuentas pues no eran personas nada más que se escondían detrás del traje de oveja y al final de cuentas resulta que eran hombres de los más malvados, de los más villanos, jugando con el nombre de Dios. Pero que nosotros no sea así, sino que a pesar de cualquier cosa, sea por beneficio o incluso la vida o la muerte esté de por medio, que nosotros anhelemos siempre predicar esa verdad como lo fue nuestro Señor Jesucristo y al final de cuentas se cumpla así aquel versículo que incluso con nosotros, como dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 versículos 9 al 14, los cuales dicen así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Así al final de cuentas, sea que nosotros decidamos suavizar la verdad cambiándolo por la mentira, al final de cuentas el Señor, si nosotros no nos dejamos usar, usará a otros para que se cumpla su palabra, en el sentido de que la palabra del Señor llegue al mundo entero. Pero permita el Señor que sea cual sea la situación en nuestra vida, por muy difícil que sea, ya sea en este caso en particular que aún los familiares de uno se pongan en contra, o ya sea que venga el enemigo trayendo a sus secuaces para querer destruir nuestra vida, que al final de cuentas no haya nada, absolutamente nada que nos mueva, de predicar la verdad de la palabra del Señor. Así sea incluso en este caso el querer encajar en la comunidad o con los vecinos, con lo que sea, que nunca, absolutamente nunca, por nada del mundo, querramos nosotros suavizar la verdad o cambiarla por la mentira. Así que gloria a Dios le damos por su palabra, le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros hayamos aprendido algo para la gloria del Señor. Sabemos que tuvimos incluso hoy mismo dificultades con los servidores
de esta compañía, que no les pudimos presentar las cosas como anhelábamos, pero con todo y eso nos esforzamos para compartir la verdad de la palabra del Señor, y que en este caso en particular permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos estar cada vez más firmes en la palabra de Dios. Como le hemos dicho anteriormente, habrá muchas cosas que, incluso como le compartí a mi esposa esta tarde, habrá muchas cosas en las cuales nosotros hayamos nacido y hayamos crecido desde nuestra niñez, cosas que no eran agradables al Señor y que para muchos les será muy difícil arrancárselos de su vida. Pero permita el Señor en su misericordia que todos podamos entender y comprender que esas actitudes o esas manías que teníamos que no son agradables al Señor, podamos echarla en marcha en nuestra mente y empezamos a dejarla con la ayuda del Señor. Sabemos que para el hombre le es muy difícil cambiar, pero que llegará el momento en que el Señor se placerá si disponemos verdaderamente nuestro corazón y nos ayudará. Y así como a mí, el cual tuve la oportunidad de que Dios me lo quitara de mi vida, tanto la borrachera como el fumar cigarrillo, el fumar marihuana, el usar cocaína y al final de cuentas mezclar un par de drogas, pues al final de cuentas el Señor me libertó totalmente en una sola noche. Y le digo, todos no tendremos la misma experiencia, pero todos sí tendremos el mismo Dios, el cual trabajará y obrará en nuestras vidas conforme a su voluntad y a su debido tiempo. Pero permita el Señor que en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro razonamiento, podamos entender y comprender qué cosas estamos practicando en la vida que no son agradables al Señor y que en un futuro no muy lejano pudiera llevarnos al tropezadero, y que nosotros echemos mente y le pidamos al Señor por su misericordia para que nos levante, nos fortalezca, nos dé ánimo y nos ayude a seguir adelante a pesar de esos tropiezos que vengan a nuestra vida. Porque Cristo dijo, en realidad vienen tropiezos, pero hay por quien vienen esos tropiezos. A veces hay tropiezos que nosotros nos hacemos nosotros mismos, pero hay otros que vendrán de parte de otras personas. Pues permita al Señor que nuestra manera de pensar no sea ayuda o se acople con aquellos que nos quieran hacer tropezar y al final de cuentas terminemos queriendo salirnos de las cosas del Señor. Amén. Sino todo lo contrario, que el Señor nos ayude cada vez más en nuestros momentos de debilidad para que nosotros nos afirmemos y nos afiancemos al Señor para la gloria de su nombre. Amén. Así que hasta aquí llega la clase de hoy. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos empeñar nuestra vida, más bien no era empeñar, no, sino más bien entregarle nuestra vida a nuestro Dios para que Él obre conforme a su voluntad. Amén. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nuestra parte un caluroso y fuerte abrazo, y sobre todas las cosas, muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.